Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo, especialmente si han estado siguiendo las noticias del mundo del espectáculo turco y por supuesto, la trayectoria de dos de sus estrellas más queridas. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, quien ha revelado algo bastante impactante sobre su relación pasada con Hande Erçel. El titular ya les da una pista. Kerem Bürsin revela: querían vernos separados a Hande y a mí. Esto nos lleva a pensar, ¿quiénes eran esos ellos y por qué deseaban esa separación? Vamos a desglosar todo esto, analizar las posibles razones y, lo más importante, entender el impacto de estas palabras. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón rojo de abajo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis como este. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta interesante noticia. Como les comentaba, la noticia que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel proviene directamente del propio actor. En una entrevista reciente, Kerem ha abierto su corazón y ha compartido detalles sobre la presión externa que él y Hande enfrentaron durante su relación. Lo más llamativo de sus declaraciones es la afirmación de que existían personas, o quizás un grupo de personas, que activamente querían verlos separados. Esto nos lleva a un terreno de especulación, pero también de reflexión sobre la vida de las figuras públicas y cómo sus relaciones son escrutadas y, a veces, manipuladas por factores externos. Es crucial entender que para los actores y celebridades, su vida privada, especialmente sus relaciones sentimentales, a menudo se convierte en un espectáculo público. Las cámaras, las redes sociales, la prensa, todos juegan un papel en cómo se percibe su vida amorosa. Y cuando hablamos de una pareja tan icónica y querida como Kerem y Hande, la atención se multiplica exponencialmente. La forma en que Kerem ha abordado este tema es sumamente interesante. No ha sido un lamento ni una queja, sino más bien una reflexión sobre las dinámicas que a veces operan en el ojo público. Ha insinuado que hubo fuerzas, sean estas envidias, intereses comerciales, o simplemente la especulación desmedida, que buscaban desestabilizar su relación. Imaginen la presión de saber que hay gente trabajando, de alguna manera, para que las cosas entre ustedes no funcionen. Esto no solo afecta a la pareja a nivel emocional, sino que también puede tener repercusiones en sus carreras profesionales. En el mundo del entretenimiento, las parejas perfectas a menudo son vistas como un activo, y una ruptura puede ser interpretada de diversas maneras, a veces incluso como una decepción para los fans. Pero, ¿hasta qué punto es saludable o justo someter a una pareja a tal escrutinio, y peor aún, a presiones directas para que se separen? Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de una de las series más exitosas de Turquía, Senkalkam. Su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción y se convirtió en una relación real, lo que encantó a millones de fans en todo el mundo. Juntos formaron una de las parejas más comentadas y queridas del momento. Sus seguidores, cariñosamente conocidos como Hanker, documentaron cada paso de su relación, desde sus apariciones públicas hasta sus interacciones en redes sociales. La intensidad de este seguimiento, si bien para muchos era una muestra de afecto, para otros podría haber representado una carga. Y es aquí donde cobra sentido la revelación de Kerem: fue este mismo fanatismo, o tal vez la envidia de otros en la industria, lo que generó esas fuerzas que querían verlos separados. Las declaraciones de Kerem nos invitan a reflexionar sobre las diferentes facetas de la fama. Por un lado está el aprecio y el apoyo incondicional de los fans. Por otro está la especulación constante, los rumores infundados, y a veces, como él mismo sugiere, la manipulación de la información, o la creación de escenarios para generar conflicto. ¿A quién se refería Kerem específicamente? Él no ha dado nombres y creo que esa es una decisión sabia. Señalar a individuos o grupos podría abrir una caja de Pandora de controversias innecesarias. Sin embargo, podemos inferir que se trata de personas dentro o alrededor de la industria del entretenimiento turco, o quizás incluso personas que simplemente disfrutaban del drama de seguir su relación. La idea de que alguien pueda desear activamente la infelicidad de otros, especialmente de una pareja que ha demostrado tanto amor y complicidad, es desalentadora. ¿Cuáles podrían haber sido las motivaciones de estas personas? Una posibilidad es la envidia profesional. Cuando una pareja de actores goza de
Tanto éxito y atención puede generar resentimiento en otros que quizás no están en el mismo nivel de popularidad. Otra motivación podría ser el interés comercial. Las rupturas de parejas famosas a menudo generan un pico de interés mediático, lo que se traduce en clics, ventas y publicidad. Tal vez hubo quienes se beneficiaban de la especulación sobre su relación y, por ende, de su posible fin. También está la simple curiosidad humana llevada al extremo, esa necesidad de saberlo todo y, en algunos casos, de influir en lo que sucede. La forma en que Kerem aborda esto también resalta la importancia de la fortaleza mental y emocional en el mundo del espectáculo. Manejar una relación bajo el microscopio público ya es difícil de por sí. Si a eso le sumamos la presión activa de personas que buscan separarte, se necesita un nivel de resiliencia considerable. Kerem ha sido siempre una figura abierta y honesta, y esta revelación parece ser una forma de compartir su experiencia y quizás de advertir a otros sobre las complejidades de las relaciones en la industria. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las redes sociales hay personas con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. Pensando en el impacto de estas palabras, es probable que muchos fans se sientan más comprensivos con la ruptura de Kerem y Hande, si es que aún se preguntaban qué había sucedido. Ahora entienden que no fue simplemente una decisión personal, sino que estuvo influenciada por factores externos. Esto también podría generar un debate sobre la ética en la cobertura mediática de las celebridades y sobre la responsabilidad de los fans en no alimentar las especulaciones negativas. Además, la revelación de Kerem podría empoderar a otras parejas de celebridades que están pasando por situaciones similares. Saber que no están solos y que hay otros que han enfrentado estas presiones puede ser un consuelo y una fuente de fortaleza. Es un llamado a la unidad, a apoyarse mutuamente y a no dejarse doblegar por aquellos que desean verlos fracasar. Cuando hablamos de querían vernos separados, es importante considerar el espectro de quienes podrían ser esos ellos. Podrían ser 1. Fans con agendas ocultas aunque la mayoría de los fans son de apoyo, existe un pequeño porcentaje que por diversas razones puede desear que las parejas se separen para enfocarse en otros aspectos o para proteger a su ídolo. 2. Competidores profesionales en la industria del entretenimiento, la competencia es feroz. Una pareja unida y exitosa puede ser vista como una amenaza o como un ejemplo difícil de igualar para otros actores o proyectos. 3. Medios de comunicación y tabloides algunos medios, impulsados por la búsqueda de contenido sensacionalista y clics, pueden fomentar rumores o incluso fabricar historias para generar controversia y mantener el interés público. Una ruptura con el drama que conlleva, a menudo vende más que una relación estable. 4. Personas del círculo cercano, emoticono besos en ocasiones, ciertos intereses de negocio pueden verse amenazados por la estabilidad de una relación. Si la relación de una pareja estrella es vista como una distracción para futuros proyectos o si afecta la imagen que ciertos productores desean proyectar, podrían ejercer presión indirecta o directa. 5. Envidias personales más allá de lo profesional, existen las envidias a nivel humano. Ver a alguien feliz, exitoso y amado puede generar resentimiento en personas que no se sienten así. Kerem, al no especificar, deja la puerta abierta a todas estas interpretaciones, lo que hace su declaración aún más poderosa. Nos obliga a pensar en las complejidades de la vida de las celebridades y en cómo estas presiones externas pueden influir en sus decisiones personales. La forma en que Kerem y Hande han manejado su separación pública también es digna de mención. Han sido discretos, respetuosos y no han recurrido a ataques personales ni a exponer detalles íntimos. Esta madurez en el manejo de una situación difícil es un reflejo de su carácter y del respeto mutuo que, a pesar de la ruptura, parece prevalecer. La revelación de Kerem no es un ajuste de cuentas, sino una constatación de una realidad que vivieron. En resumen, Kerem Bürsin ha lanzado una bomba informativa al revelar que existían fuerzas externas que deseaban la separación entre él y Hande Erçel. Esto abre una ventana a las presiones que enfrentan las parejas de celebridades y a la posible manipulación de sus vidas privadas con fines diversos. La declaración subraya la importancia de la fortaleza individual y de pareja ante la adversidad y nos invita a reflexionar sobre el rol que jugamos como público en la vida de las figuras públicas. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes y analizar sus implicaciones. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí.
Me encantaría saber sus opiniones sobre esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes creen que podrían ser ellos a los que se refiere Kerem? ¿Hasta qué punto creen que la presión del público y los medios afecta a las relaciones de las celebridades? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que sigamos trayéndoles este tipo de contenido. Muchas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.